como municipalidad nos interesa mucho potenciar distintas habilidades en los asistentes a los talleres. Y en este caso también nos interesa no solo la escritura y la lectura, sino que también el aspecto crítico. Y a mí como persona, ¿cierto? Como profesor, me llama mucho la atención que generalmente nosotros conocemos mucho de lo que es la cultura hacia el lado sur, dícese mapuche, ¿cierto? El tema con los Selknam, que son muy conocidos, se destaca mucho siempre. Pero dejamos un poco de lado nuestro país, que es tan largo, dejamos un poco de lado la parte norte, la zona aymara. Y en este caso, nosotros hemos invitado a un autor de lujo, que es Juan Jacobo Tancara, que es acá de Arica, de la provincia de Caquena, ahí a 4.600 metros de altura, que no deja de ser. Y él como autor es también doctor en filosofía, ¿cierto? De Philosophy Doctor, ahí en la Universidad de Belfast, y ha estudiado en Perú, Huancayo y, por supuesto, en Costa Rica, y se destaca como escritor, ¿cierto? No solo como crítico, sino que también como escritor. Y en este caso a nosotros nos interesa conocer cómo es su visión desde la escritura de estos pueblos originarios, ¿cierto? Porque él es aymara. Entonces, cómo es llevar la cultura aymara a distintas personas. A nosotros, por ejemplo, que vamos a estar conversando acá, cómo es su proceso creativo, cómo es este rescate de la memoria. Por ejemplo, a uno que le gustaría escribir desde su propia memoria aquellos hechos que ha vivido, sería súper interesante poder conocerlo desde esta visión de Juan Jacobo. Así es que, nada, muchísimas gracias a los que nos están viendo, nos están acompañando acá en vivo, junto en esta transmisión, y por supuesto a quienes nos estén viendo, ya sea simultáneamente en Facebook o en el canal de YouTube de la Corporación Cultural. Y nada más que decir que tengamos una muy buena charla. Para la idea es que podamos conversar, que Juan Jacobo nos vaya contando, por supuesto, y que también podamos ir haciéndoles preguntas, ¿ok? Así es que, nada, Juan Jacobo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Kamisaki, ¿no? Aski, Hayu Pukipana, Hiratanaka, Kuyakanaka. Bueno, ahora queriendo compartir con ustedes y agradecerles por la invitación, estimados hermanos y hermanas, ¿no? En Aymara decimos hermanos y hermanas a todos los seres vivientes y, por supuesto, con mayor razón a los seres humanos, los Hakenaka, ¿no? Y decimos Hiratanaka, Kuyakanaka, ¿no? Hilata, hermano, Kuyaka, hermana. Entonces, así nos referimos porque pensamos en en términos comunitarios. El mundo aymara no tenía dentro de sus categorías filosóficas, dentro de su cosmovisión, el tema del Estado-Nación, ¿no? Que es un concepto más occidental. Sin embargo, sí manejaba estos conceptos de la comunidad, ¿no? Lo que también en aymara se llama el ayu, que es una organización de producción, de subsistencia, donde el objetivo era la convivencia, y ¿no? La convivencia armónica, con lo que llamamos la Pachamama, ¿no? Pacha es un concepto, tal y como en griego podría ser tal vez el logos, es un concepto que abarca tiempo, espacio. El Pacha es todo, ¿no? El Pacha es el mar, es el cielo, las montañas, la tierra. Implica tiempo, implica espacio. Entonces, cuando decimos Pachamama, quiere decir que todo lo que este tiempo y espacio nos acoge, nos cobija, nos da vida, nos nutre. Y bueno, decimos Pachamama porque consideramos que la tierra es una fuente de energía, de vida, y por lo tanto merece todo nuestro respeto. Y de esta forma, será por eso también que desde los pueblos originarios, tanto los mapuches, esta gente de la tierra, del Gualmapo, y tantos más, guaraní, ayoreos, los quechuas, quichuas en Ecuador, etcétera, hablan tanto de la madre tierra, ¿no? Y se oponen a cierto modelo de desarrollo, que si bien es cierto, hay que reconocer algunos avances tecnológicos, especialmente para la salud, pero mayormente es un modelo de desarrollo contradictorio, en vista de que destruye estas fuentes de vida y se oferta en el mercado también a la madre, cosa que ahí nace la resistencia, ¿no? De los pueblos indígenas. No es tanto por alguna ideología socialista, ni mucho menos, que también ha venido que respetamos, por supuesto, los pensamientos de los hermanos, ¿no? Pero
también existe un espacio para la discusión, para la interpelación, para la reflexión. Entonces, en ese sentido, pensamos que no es una ideología, sino parte de una ética de última instancia, una ética que se pregunta por las posibilidades de vivir del ser humano y de todo ser vivo. Y desde ahí parte la reflexión y la crítica, no una crítica necesariamente destructiva, sino una reflexión más que nada, que nos invita a pensar, ¿no? Que lo más importante es la afirmación de la vida del ser humano en comunidad. Y eso es lo fundamental, algo tiene que ser general, ¿no? Porque es un planteamiento también ético y es general, amplio. La afirmación y la reproducción de la vida del ser humano en comunidad. Ahí entra el concepto de Hake, ser humano, y el concepto de Ayu, desde el mundo Aymara. Y eso es lo que se postula, ¿no? Y eso es lo que también son mandatados, ¿no? Todos nuestros dirigentes, lideresas, líderes, a argumentar, ¿no? Entonces, se resume en eso. Yo pienso toda la lógica, ¿no? de los pueblos originarios. Y es por eso que, bueno, a partir de ahí se puede desarrollar toda una cosmovisión, pero eso sería como el núcleo, lo central, siguiendo así directamente. Y a partir de ahí somos los uiguiris, que son los cuidadores de la vida, ¿no? El ser humano es cuidador de la vida. Él no ha hecho la vida, sino que la vida viene de la Pachamama, pero como uiguirinaka, mejor, bueno, que no usa el S, la Aymara, ¿no? Uiguirinaka, el naka es la S, el naka. Entonces, somos nosotros cuidadores y cuidadoras, ¿no? de la vida, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad como seres humanos, cuidar la vida, ¿no? Y quizás es fácil decirlo, pero implica una tremenda responsabilidad. Y como sociedad tenemos que apuntar en esa dirección, me parece, ¿no? Especialmente ahora donde al parecer se aprecia una crisis, ¿no? de muchos paradigmas. Bueno, eso como un momento, en primer momento, para poder saludarles. Gracias. Sí, oye, y querer dar a conocer, porque de hecho tú mismo, en el libro, por ejemplo, en Vestigios, que yo le comentaba a los estudiantes del taller ayer cuando conversábamos, yo decía que es muy curioso porque tú escribes desde no solo ser escritor, todo eso, ser humano, sino que también lo haces tratando de rescatar la lengua. De hecho, tu saludo también venía en Aymara. Entonces, ¿cómo nace esa necesidad? Porque generalmente para nosotros los jóvenes, yo porque soy profe, estoy en contacto con muchos jóvenes, entonces a ellos les resulta muy curioso esto, no sé si lo logra como asentir. Entonces, ¿por qué tú decides dentro de tu texto, por ejemplo, que en Vestigios y en los otros también, incluir palabras aymaras? ¿Por qué? ¿Cuál es tu fin? ¿Qué buscas con eso? ¿Cuál es tu intención como autor en este contexto de tu escritura? Concretamente, en mi generación, la Aymara se ha prácticamente perdido, ¿no? Ha sido muy difícil. A partir de 1929, cuando el territorio pasó a ser chileno, se intentó también chilenizar, y donde se estaba prohibido escuchar música andina ¿No? y además hablar en Aymara. De hecho, y eso a veces nosotros mismos nos hemos hecho violencia simbólica al avergonzarnos de usar nuestro idioma, porque también no era valorado el idioma. ¿No? No podías conseguir trabajo, no podías estudiar. Ustedes ya se imaginan. De tal manera que era imperioso apropiarse rápidamente del español o el castellano. Y entonces mi generación se fue prácticamente una víctima, sin con eso querer victimizarnos, pero de hecho fuimos una víctima, ¿no? Se intentó borrar nuestra cultura, nuestra historia, nuestra música, nuestra cosmovisión. Se minó incluso las fronteras para que nosotros no pudiéramos tener contacto con los aymaras de Bolivia, hay 2 millones, y también en Puno y toda la parte sur del Perú, norte de Argentina, y cortar los vínculos, ¿no? Directamente con Perú y Bolivia, aunque después han seguido de manera, bueno, estas relaciones transfronterizas siempre han seguido, a pesar de lo que las fronteras estaban minadas.
por ejemplo, pero han continuado las relaciones, de todas maneras igual se intentó cortar ese vínculo. Entonces, usar el aymara, yo digo que otros lo usan más, ¿no? Tenemos, ya que hablamos del campo literario aymara, yo puedo mencionar a Pedro Pablo Mire, quien escribe de forma bilingüe directamente, que ya falleció, lamentablemente, y con ello se perdió un importante poeta del mundo aymara. Y tenemos también a Juan Carlos Mamani, que también escribe en forma bilingüe y hace un rescate frontal, ¿no?, de toda la tradición oral que también se había estado perdiendo, ¿no? En el caso mío, ya en mi generación hemos asumido, como les señalaba, el idioma de Cervantes y hemos tenido que movernos con ese idioma para poder significar, porque de lo contrario estábamos en la insignificancia total, ¿no? No podíamos ni trabajar, vuelvo a repetir, ni estudiar, no hacer nada, ¿no? Una sociedad que se planteaba como monolingüe. Y bueno, entonces yo viví en Bolivia muchos años y allí viví en la Bolivia profunda, en la Bolivia del Alto, de la ciudad del Alto, donde había muchas migraciones aymaras del campo a la ciudad del Alto. Cuando yo Eso, llegué en la época del 90 a Bolivia. eso es el Alto en La Paz, ¿cierto? En La Para Paz, sí. contextual. La Paz Son está dos abajo. ciudades juntas, ¿no? Sí, son dos ciudades juntas, entonces Bolivia está, o sea, La Paz está aquí y el Sí. Alto está más arriba que La Paz, que uno siempre ya asocia que está muy alto, Sí, donde está el aeropuerto. sí, La Paz está a 3.600 y el otro está a 3.800, ¿no?, de metros. Entonces, el Alto cuando yo llegué, era una ciudad pequeña, precaria, con muchas deficiencias, etcétera, pero se pobló de manera veloz. En un tiempo fue la ciudad en América Latina que más se poblaba, ¿no?, a mayor velocidad. Entonces, ahí tenemos 70% de aymaras, ¿no? Prácticamente es una ciudad aymara, ¿verdad? Con todas sus contradicciones, con todo su barroquismo, etcétera. Entonces, ahí me Las junté con construcciones de Cerro también. comunidades populares, ¿no? En las comunidades populares, en el ámbito de la religión también. Eso del tema de la religión y el mundo indígena es muy problemático de tratar, ¿no? Porque existen movimientos indianistas, especialmente en el mundo aymara, que queman la Biblia prácticamente y han propuesto cerrar las iglesias, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos aymaras que son católicos. De hecho, muchas fiestas aymaras han tenido que usar ¿cómo se puede decir?, actuar de manera clandestina usando fiestas católicas para sobrevivir, ¿no? Entonces, hacer coincidir como las fechas, ¿no? Cuando el sacerdote pensaba que era una fiesta católica, en realidad el indígena estaba diciendo que era o sea, estaba proponiendo más bien su propia fiesta, ¿no? Y se ha tenido que ocultarse detrás de las fiestas católicas. Entonces, hay muchos estudios sobre eso. Si alguien quiere saber más, puedes estudiar bueno, hay muchos estudios, a Juan de Dios Yapita, a Dennis Arnold, también hay extranjeros que estudian en antropología, ¿no? Gente que se ha enamorado de la cultura andina, como Alison Spedding, Javier Albó, en fin. En Bolivia hay una enorme cantidad de estudios antropológicos sobre el mundo andino y con todas estas matices que existen, ¿no? Porque una cosa es la vida cotidiana y otra cosa es la reafirmación política, ¿no? Entonces, el uso de la aymara que yo hago en el libro intenta recordarnos que esta convivencia, ¿no?, de que finalmente esta literatura que estamos proponiendo es una literatura que tiene una identidad, que además tiene una lengua, pero que es una cultura en reconstitución, ¿no?, y en reconstrucción, otra vez, en reinvención, podemos decir, ¿no? Porque bueno, eso ya, el concepto de invención de tradiciones se maneja hace mucho tiempo. Entonces, es una cultura en reconstitución, el aymara. Pero la literatura, como ustedes saben, es una institución occidental, es una institución, de hecho. Y bueno, la literatura en español, cuanto más, y aunque tampoco renegamos de ella, ¿no? Porque, bueno, tenemos ahí el Quijote, que llega a ser el genoma, ¿no?, de la literatura en español, y también yo diría hasta cierto punto hasta de la literatura universal, ¿no? Tal manera que también hay que verlo de esa manera, porque hay muchos hermanos, hermanas que seguramente quieren hablar, digamos, tener una relación más negativa, digamos, con el idioma, pero yo pienso que en el caso mío, como trabajo también
una institución literaria, que es una institución, y donde también se aprecia todo el mestizaje, ¿no? Por citarles un ejemplo, que es el ejemplo más relevante de mi punto de vista, de cómo este mestizaje sucede en el lenguaje. Y por supuesto sucede, bueno, la literatura fundamentalmente es el lenguaje, ¿no? Y de ahí parte todo, pero ahí sucede y uno tiene una idea, ¿no? Del mestizaje, de lo que Antonio Cornejo Polar, bueno, un crítico literario peruano, muy renombrado en los estudios latinoamericanos, Antonio Cornejo Polar, en un libro que se llama Escribir en el aire, habla de la heterogeneidad latinoamericana. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros, me iba a mencionar un escritor, a José María Arguedas, ¿no? Todas las sangres, Jaguar Fiesta, fundamentalmente, bueno, todas las sangres, los ríos profundos. Ahí tenemos a José María Arguedas, donde usted es el zorro de arriba y el zorro de abajo, donde podemos ver todas las tradiciones que conviven en el Perú, ¿no? Y no solamente la andina, especialmente en el libro El zorro de arriba, el zorro de abajo, donde esas escenas que suceden en Chimbote, este puerto tan, ¿no?, famoso puerto de Perú, donde sucede todos los encuentros lingüísticos, de jergas, de afrodescendientes, de indígenas, de pescadores, el habla popular de los barrios. Entonces, esta literatura demuestra aquello, ¿no? No es una literatura castiza en la forma de expresarse, sino que es una literatura que muestra en su propia forma la convivencia de esta heterogeneidad latinoamericana. Sin embargo, los pueblos como el Aymara, en este caso concretamente el de Chile, que está participando también en la Convención Constituyente, tienen un interés político, una voluntad política, tomando política, la palabra político en el mejor sentido, no como partidos políticos, ni politiquería, ni mucho menos, sino como lo que somos, ¿no? Somos seres sociales, de ahí viene la palabra. El ser humano es un ser que vive en sociedad y no se concibe como fuera de ella, como lo planteaba Aristóteles, pero nosotros diríamos más bien, el ser humano es un ser que vive en comunidad, ¿no? Porque sociedad suena muy abstracto, ¿no? Bueno, ahí los alemanes hacen la diferencia, ¿no? Bueno, Gesellschaft y Gemeinschaft. En fin, de tal manera que el mundo andino habla más de comunidad, ¿no? Entonces hay un replanteamiento de lo que debemos hacer, ¿no? Nosotros es poder otra vez recuperar los idiomas. Estamos también pensando en la autodeterminación, incluso algunos plantean el autogobierno, y yo creo que eso no va a ser mañana, ¿no? Es un proceso largo, porque el mundo indígena en general plantea toda una forma de vida, plantea toda una forma de organización que se postula y tiene pretensión de ser más humanizador, ¿no? Esa es la postulación y la pretensión que tienen, ¿no? Eso, por supuesto, hay que verlo, por eso es que hay que estudiarlo, discutirlo, ponerlo en consideración, y para ver si es así, ¿no? Con el concepto que se maneja ahora, ¿no? El sumacamaña, el buen vivir, alin causai, dirán los quechuas, etc. Bueno, entonces, hay en la literatura también, yo pienso, ¿no?, que la literatura también es una propuesta política, desde mi punto de vista, ¿no? Y cuanto más la literatura que se reconoce como aymara es una propuesta política, ¿no? La literatura, decía alguien por ahí, a un crítico, es una continuación de la política también, o es política directamente, ¿no? Es una continuación de la política. Entonces, especialmente cuando son estas literaturas étnicas, podemos decirlo así. Bueno, etnos significa nación en griego, ¿no? Etnos, no más que eso, ¿no? Y por lo tanto el idioma es una de las más grandes reivindicaciones. Se está perdiendo el idioma en el norte de Chile, los aymaras, pero existe ahora, yo pienso, o debería existir, un gran compromiso político, cultural, de nosotros, los que humildemente, ¿no? Bueno, en mi caso, de manera muy modesta, claro, intentamos hablar sobre el pueblo aymara, pero también hay dirigentes políticos, hay gestores culturales, hay lideresas, etcétera, constituyentes, que me imagino que ellos tienen, y yo creo que sí, ¿no? Por eso también lo hemos mandatado, a que ellos también puedan tener como un gran afán
la recuperación sistemática del idioma aymara. Pero alguien decía, una hermana decía, una cuyaca decía, ¿no? Que es por amor, ¿no? El aprender la lengua es por amor, ¿no? No es una cosa impuesta, porque si no estaríamos imponiendo, ¿no? Como se impuso también el castellano o el español, sino es por amor, ¿no? Es una invitación a aprender el aymara y tiene que nacer del cariño a la lengua y del cariño a aprenderlo, ¿no? Entonces, eso pienso que es mucho más convincente. Y en ese sentido, todos y todas, los sean aymaras o no, son invitados a aprender también el idioma aymara por amor, por cariño, para compartir el idioma y la cosmovisión, ¿no? Bueno, yo no sé si me desvié mucho, pero eso es lo que nos mueve a hacer la política, ¿no? Porque como ustedes pueden ver en síntesis, hay un interés literario, hay un interés estético, por supuesto, intentamos modestamente, no sé si lo logremos, lo hemos logrado, pero ahí dirán los lectores y las lectoras, ellos son nuestros jueces en este aspecto. Hemos intentado hacerlo trabajar con el lenguaje, hacerlo estético, pero también al mismo tiempo hay una reivindicación política de un pueblo, ¿no? Entonces lo asumimos conscientemente, ¿no? Y dentro de eso hay la reivindicación de su cultura y por supuesto de su lengua. Nosotros, en mi caso, lo uso muy modestamente, se podría usar más, pero está presente. Y les mencioné a dos autores que sí lo han usado de manera todavía más recurrente, ¿no? El aymara, de manera bilingüe, a pesar que muy pocos leen en aymara, ni los mismos aymaras leen en aymara, pero aún así es una apuesta, ¿no? Es una apuesta de reivindicación política y cultural. Oye, junto con eso, yo comentaba al inicio de la presentación aquí contigo, era el hecho que uno generalmente acá en el centro, porque claro, inevitablemente estamos acá en la Corporación Cultural de Puente Alto, región metropolitana, conocemos más del sur. ¿Por qué crees tú que eso se explica, que conocemos más elementos de los mapuches y para allá que propiamente hacia el norte, lo que puede ser los collas, por ejemplo, en Copiapó, o por supuesto, Aymara allá en el norte? ¿Qué crees tú que ocurre que acá se prioriza en un sector y no el otro? Yo, escuchándote, me hice una idea de posible respuesta, pero ¿cómo lo ves tú? ¿A qué crees tú que se debe? Por ejemplo, yo me acuerdo que hablé con mis alumnos, y aquí termina la pregunta. Le dije, oye, chiquillos, conocí cuando estuve allá en Arica el Machacmara, yo no tenía idea lo que era. Y mis alumnos, nadie conocía, y en todos los cursos que vi, que son como 300 niños, ninguno me sabía decir lo que era el Machacmara, pero cuando les digo, ya, el Huaytripantú, todos así, sí, todos conocían lo que era, y finalmente es la misma fecha, pero de distintos pueblos. Entonces, ¿por qué te crees tú, Juan Jacobo, como autor, como aymara, que sucede esto acá en Chile, y también tú como chileno? ¿Por qué crees que sucede? Como decía, ¿no? A partir de 1929 nosotros somos chilenos, antes éramos peruanos, pero originariamente somos aymaras primero, ¿no? Entonces, hemos tenido que tener la capacidad de negociación, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros abuelos y nuestros padres han negociado, ¿no? Tanto con Perú, con el Estado peruano, con el Estado chileno, siempre pensando en lo mejor para el pueblo, ¿no? Y creo que seguimos negociando hasta ahora, ¿no? Entonces, el aymara es muy buen negociador. Somos una cultura también que nos adaptamos, ¿no? A otras culturas por la misma lógica. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, para no irme a otro lado, yo pienso que es por eso mismo, somos recientemente, ¿no? Digamos, pertenecientes a este país que es Chile, ¿no? Recientemente somos parte de este. Y Chile también está en proceso de construcción, no es que esté definido, ¿no? Entonces, al integrar a su territorio el norte, estaba pendiente todavía, me parece, ¿no? Solamente se intentó buscar una salida más fácil, ¿no? De querer imponer una cultura hacia arriba, ¿no? Sin embargo, no replantearse qué es la identidad chilena, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el colegio a nosotros se nos obligaba a bailar la cueca, ¿no? Y era una cosa totalmente extraña. Lo aprendí después de adulto, porque me gustó y era entretenido, y con unos amigos que, bueno, venían del sur, nos enseñaron, pero es otra cosa, ¿no? A que te obliguen y que si no lo bailas te empiezan a decir de manera despectiva, ¿no? Boliviano o peruano. Y eso me decían mis profesores en el liceo, en la escuela, cuando yo no cantaba el himno nacional me decían que yo era boliviano, peruano, que por lo tanto era traidor. Claro, tampoco no es nada malo ser boliviano y peruano. Yo viví en esos países y tengo muchos amigos y son bonitos países, ¿no? Y mucha cultura, y me siento orgulloso de tener conocidos y amigos de allá.
pero lo decían en forma peyorativa, en forma ofensiva, y así yo estudié, ¿no? Con ese tipo de violencia. Y yo no cantaba el himno nacional muchas veces porque para mí no tenía ningún sentido, ¿no? Cantar el himno nacional. Y no lo cantaba. Por lo tanto, era sacado de la fila, ustedes ya saben, ¿no? Llevaba a la inspectoría, buscaba al apoderado, y etcétera, ¿no? Y otra cosa también que cortarse el cabello, ¿no? Para nosotros, los pueblos indígenas, el cabello es sinónimo de sabiduría también, ¿no? No es una opción. Entonces también por eso, ¿no? Porque nos obligaban a cortarnos el cabello como militares, ¿no? Yo respeto, ¿no? Está bien, todas las personas pueden usar como ellos quieran, respetamos la diversidad, pero es la obligación. Entonces te menciono detalles quizás banales, que no son banales en realidad, pero que demuestran, ¿no? Cómo se ejerció. Bueno, entonces el aymara es más asociado al boliviano, al peruano y no tanto al chileno. Eso pensaba yo, que finalmente Entonces, claro, esa como hacer sí. esa celebración sería como que de acá nos estuviésemos preocupando de hacer una celebración que también fuera peruana o boliviana, y es como todavía está, hoy en día, 2021, todavía está separar eso. Ellos son de allá, nosotros somos de acá, y igual es curioso, es feo, feo y curioso. Es una construcción de la identidad chilena en base a la distinción, ¿no? No somos peruanos, no somos bolivianos, somos chilenos. Entonces, el mismo Aymara lo ha practicado, no todos, ¿no? Algunos, digamos, lo ha practicado también, ¿no? Es decir, esa fuerte diferenciación, ¿no? Nosotros somos aymaras, pero chilenos, ¿no? Y también, digamos, marcando la diferencia con el aymara boliviano, ¿no? Que en el imaginario se le veía, digamos, de un estrato más inferior y todas esas taras, esos prejuicios, esas lacras que hay a veces, ¿no? Y que se transmiten, porque a veces, muchas veces, no es que alguien venga de arriba y obligue necesariamente, ¿no? A veces la misma persona que sufre este tipo de violencia, ella misma lo reproduce después, ¿no? De manera horizontal, ¿no? La cosa es más compleja, aquí no hay arriba tal malo, abajo tal dominado y una cosa así mecánica, no es tan así, ¿no? Nosotros mismos reproducimos, ¿no? Determinados tipos de pedagogía, determinados tipos de discriminaciones, tal como lo plantean también las mujeres, el tema del patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no es a veces lo dicen ellas, yo no lo digo, ¿no? Porque yo no me atrevo a mencionar esos temas porque respeto mucho, ¿no? Pero a mí las mismas mujeres, compañeras que tenemos, dicen, ¿no? A veces las mismas mujeres crean a los hijos, ¿no? Machistas, ¿no? A los niños. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces a veces decimos también el racismo a veces también está, ¿no? Se reproduce también en los mismos pueblos, ¿no? Y tiene que partir, por eso cuando se habla de descolonización, decimos tiene que partir una descolonización de nosotros mismos, de nuestras familias, de mí, tiene que partir la descolonización. Bueno, entonces me parece que se asocia más a lo boliviano, a lo peruano, pero sin embargo, como yo he vivido también en Bolivia y en Perú, debido a que como nací aquí en la zona fronteriza, era muy normal para nosotros trasladarnos, ¿no? Y nos parecía extraño estar presentando pasaporte, ¿no? Antes yo tenía que presentar pasaporte para ir a Bolivia, pasaporte para ir a Perú, y en los tres países, las tres policías me han sacado la policía chilena una vez me hizo desnudar, fui vejado, por la policía chilena, la policía peruana me sacó dinero, también la policía boliviana también me sacó dinero. Entonces somos maltratados por los tres países, ¿no? Claro, yo cuento de mí, porque no voy a decir Claro. otros casos, porque es un montón de casos, ¿no? Que han Finalmente sido, eres de ningún lado, al final, por la claro, condición entonces, aymara. entonces el Aymara, yo he estado en Bolivia y en Perú decía, y el Aymara es antes que estos países, y Bolivia tampoco, bueno, ahora sí, bueno, hay un proceso largo y complejo de explicar, yo no voy a entrar en eso porque ustedes deben conocer quizás en parte, no sé, por las noticias, pero hay un proceso complejo, ¿no? También de ellos mismos están definiendo su identidad, ¿no? ¿Qué es ser boliviano? ¿Qué es ser peruano? ¿Verdad? Porque tienen un montón de culturas viviendo. El tema del Perú, yo he estado en Perú hace poco, como tú decías, en Michael, y hay una diversidad cultural enorme en Perú, ¿no? En la selva, en los Andes, los quechuas incluso están los huancas y los chancas, se dividen en dos, ¿no? Tienen dos quechuas diferentes. Yo viví en la parte huanca, ¿no? De ahí viene Huancayo. Entonces hay una diversidad enorme y eso se ha visto en la crisis política que han tenido, ¿no? Donde se han enfrentado los limeños con todas las provincias, ¿no? Y se ha polarizado el país hasta cierto punto, ¿no? Porque está pendiente la redefinición, qué es ser peruano, qué es ser boliviano, porque en Bolivia también tenemos Santa Cruz, todas las migraciones croatas,
no sé, de tantos otros, por decir cualquier país, bueno, de tanto de Turquía, no sé, de Europa en general, que están en el Santa Cruz, ¿no? Y que ellos muchas veces incluso no quieren ser No, bolivianos, un independizarse, tiempo sí. quieren dividir, balcanizar el país, ¿no? Y sumarse, no sé, a Brasil, no sé, o ser autónomos. Claro. Entonces, ellos han tenido problemas grandes también, entonces tampoco hay que decir Aymara es sinónimo de boliviano, porque Bolivia mismo es un concepto complejo, ¿no? Heterogéneo, igual Perú, esa es la historia de nuestros países, ¿no? Entonces, pero el Aymara no pertenece, ni el Aymara pertenece a los Aymara, ¿no? Porque hay una presencia en Bolivia, en Chile, en Perú, pero somos un pueblo milenario, por lo tanto, antes de los Estados-naciones, ¿no? Más bien hemos tenido que negociar con los Estados-naciones para seguir existiendo, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y el Aymara, ojo, ¿no? Que tampoco nosotros, yo digo nosotros porque, bueno, soy Aymara, como usted como lo has dicho, Michael. Menospreciamos así nomás también la diversidad, nos gusta la diversidad, ¿no? No tenemos ningún problema, eso refleja en la yiclia, en el aguayo, en la manta, donde convive diversos colores, en la siembra de la papa, donde se reconoce una cantidad de papas, no solamente lo que se llama la papa inglesa, sino hay los distintos colores, ¿no? De papas que existen, y nos gusta la diversidad. Para nada, digamos, el Aymara se va a cerrar, ¿no? Y también el Aymara se adapta a la economía que existe ahora, pero siempre yo digo, ¿no? Un verdadero libre mercado, no un mercado controlado, monopolizado, sino un verdadero libre mercado. Podemos hacer mercado con cualquiera que quiera hacer mercado, lo hacemos, ¿no? Pero en tiempos de hoy parece que no existe un verdadero libre mercado, ¿no? Un libre mercado de verdad, ¿no? Donde podamos intercambiar experiencia, producto, vender, comprar. Entonces el Aymara ha tenido que también hacer una economía en el comercio porque se vino a vivir a la urbe y ya no vive en el agro. Bueno, aún así, a través de los pisos ecológicos, podía intercambiar sus productos con los diferentes pueblos y personas, ¿no? Ya sea en el valle, en la costa. De hecho, el Aymara desde siempre se ha movilizado, ha bajado a la costa, llevaba pescado seco y se quedaba en los valles ayudando a sembrar y llevaba maíz y traía carne de llama, de alpaca, del altiplano y lo iba intercambiando. Entonces, y la Aymara no digo solamente de Caquena, sino también de más allá, de lo que en Bolivia es Oruro, qué sé yo, los valles, y había un traslado, ¿no? Y de repente había que presentar pasaporte, ¿verdad? Entonces le cortó todo ese desplazamiento cultural, desplazamiento económico, ¿no? Que bueno, era importante. Oye, Juan Jacobo, ya yo con esta pregunta termino para que los quienes nos acompañan también puedan hacer sus consultas. ¿Cómo es que tú decides, no sé, escribir? ¿Cómo te levantas tú en la mañana y dices, ok, hoy quiero escribir sobre, no sé, esta muerte del perrito que habíamos leído también aquí con los estudiantes? Entonces, ¿cómo tú decides qué elementos organizar, contar? Porque finalmente tú hablas mucho de tu experiencia, lo que es vestigios. Entonces, ¿cómo tú decides tomar aquellos elementos? ¿Cuál es tu filtro de elección? Así como dices, ok, estos elementos a mí me interesa contarlos. ¿Cómo tú decides cuando tienes que escribir? Hablando ya en particular de vestigios. No te escucho. Tomando la Ahí sí. cotidianidad, tomando la cotidianidad de la vida de los aymaras, de mi familia, la experiencia que tenemos, que son experiencias a la vez personales, pero al mismo tiempo colectivas. Entonces, tomando esa cotidianidad es que voy rescatando, ¿no? Más que nada de la memoria. A partir de la memoria, de la vivencia que hemos tenido bueno, en el altiplano. Yo estuve hasta los 8 años en el altiplano, con las ovejas, también las alpacas, tanto en el altiplano como en la precordillera. Llamamos nosotros cordillera y precordillera. La precordillera, bueno, ustedes saben, es un poquito más, no es tan frío. Y todo lo que es ahora la provincia de Parinacota. Entonces ahí viví de niño y a mí me preguntaban por qué tú eres aymara, ¿verdad? Y yo digo por la donde nací en ese espacio, mis padres eran aymara hablantes, en lengua materna aymara, y me crié también, ¿no? Por la comida, por la vestimenta y por el trabajo, por eso.
¿verdad? Entonces hay toda una experiencia ahí de vida que nunca olvido y que permanece en la literatura. Y todo el desarraigo que ha significado abandonar las tierras en las alturas para vivir en la ciudad. Y desde ahí nace mi literatura, ¿no? Yo hago una saga, no sé si me gustaría rápidamente, mientras estoy hablando, poder compartirlo. Bueno, esas son las obras teóricas que he podido publicar. Ahí tenemos esto, es como una saga. Vestigos de montaña sería el volumen 1, donde habla de los orígenes de la familia, de toda esta descendencia aymaras, todas estas tradiciones, todas estas vivencias del pueblo y lo que significó el desarraigo. Muralla de piel y silencio, fragmento de días y noches, es la experiencia de, bueno, esta literatura está contada por un personaje que se llama Eliseo, ¿no? Y bueno, Eliseo es un nombre judío, sin embargo, esa también es la realidad, ¿no? Que nosotros, dentro de la insignificancia, porque no era valorar nuestra cultura, mi papá ha tenido que sumarse a las iglesias protestantes, ¿no? Y aunque muchos critiquen esta postura, sin embargo, hay que verlo en su contexto histórico, ¿verdad? También como ha pasado a muchos mapuches, según he leído, ¿no? Que no todos, pero un número importante hemos tenido que afiliarnos a una iglesia para poder aprender el idioma, aprender los códigos, y ha sido un aliado en este aspecto, aunque yo sé que la iglesia también ha extirpado idolatría, ha hecho barbaridades, estamos conscientes de eso. Pero como nada es blanco y negro en la realidad, sino que hay muchos matices, y así hay que ver la vida desde ahora, tenemos que aprender a ver la vida así, que hay matices. Entonces también la iglesia, en este caso protestante, no permitió aprender el idioma, porque de hecho mi papá aprendió a leer con la Biblia, ¿no? Mi papá cuando hablaba, era algo curioso, porque cuando hablaba el español, hablaba el español del siglo XVII, ¿no? Mezclado, claro, ¿no? Cuando quería dar discursos así, ¿no? Usaba, bueno, en fin, porque aprendió con la Biblia, ¿no? Y bueno, entonces Eliseo es un personaje que, bueno, cuenta su historia de Vestigos de montañas y también su experiencia en el Sename, que es el Murallas de piel y silencio, porque un niño aymara, su mamá termina a trabajar a un valle de Azapa, de temporera, y el niño tiene que ir, como no tiene otra alternativa, porque no tienen nada en la ciudad, porque son migrantes campesinos, no tienen nada en la ciudad, tiene que ir a vivir al Sename. Entonces el libro amarillo es la experiencia de este aymara en el Sename. Y mientras dure la vida, ya es el Eliseo más adulto, que habla de sus viajes. Él ha continuado viajando, no se conformó con quedarse en Arica solamente, sino ha continuado viajando por otros lugares del mundo, por Europa. Fundamentalmente, mientras dure la vida, los viajes en Europa, ¿no? Y también siempre por la referencia está a este pueblo que nunca se abandona, nunca se deja Caquena, y también a Putre, ¿no? Bueno, y hay un proyecto de seguir, esto consta de 7 libros, si no me equivoco, 7 tiene la saga y ahí termina, ¿no? De hecho, hemos estado escribiendo el último, lo que sería el último volumen, y con eso se cierra la serie, que bueno, que ya está terminado, ¿no? Y en eso estábamos este último año trabajando, ¿no? Para terminar la serie. Pero es la historia de una aymara, su familia, y la historia del viaje, nomadismo, transmigración, eso, fundamentalmente. Y eso es lo que me anima a escribir, ¿no? Contar esta experiencia, transmitir la diversidad que somos los seres humanos, y que finalmente esa diversidad nos da vida y nos humaniza cada vez más. Eso quería compartirles, muy amable.